El día de hoy vamos a tocar el tema del poblamiento americano. El poblamiento americano en este caso, ¿no?, hace referencia a la primera aparición del ser humano en nuestro continente americano, ya sea en el continente América del Norte, América del Sur o América del Centro, ¿no? En este caso vamos a hablar de ciertas teorías que plantean, ¿no?, de cómo llegaron aquí a nuestro continente seres humanos por primera vez, o en su efecto, ¿no?, si estos seres humanos lograron evolucionar dentro de nuestro continente, ¿sí? Muy bien. Aquí en la imagen estamos observando, ¿no?, por ejemplo, un grupo de nómades Homo sapiens, ¿no?, que están cazando un mamut. En este caso, la actividad principal de ellos era la caza, ¿no?, y se alimentaban principalmente de este animal, ¿no?, del mamut, o un mastodonte en este caso. Las características de los primeros hombres americanos, ¿no?, son los siguientes. En primer lugar, eran Homo sapiens, ¿no? Eran homínidos ya inteligentes, ¿no? Y que llegaron sobre todo a nuestro continente, según la teoría que plantea la teoría inmigracionista, que dicen que llegaron desde el exterior hacia América, ¿no?, a finales del Pleistoceno, en la plena era del hielo, y decían que eran nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Nómades quiere decir que estas personas, estos seres humanos, se trasladan de un lugar a otro. ¿Pero por qué se trasladan de un lugar a otro? En búsqueda de alimentos, comida, refugio, agua, ¿no?, para poder sobrevivir. Y también se movilizaban, pero no de manera individual, sino en grupos. Se organizaban en bandas. Y también una de sus cualidades más importantes era la caza, la pesca y la recolección. Ellos, en este caso, los primeros homínidos que llegaron aquí al continente americano, convivieron con una gran megafauna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de los animales que cohabitaron con el ser humano, ¿no?, y que también fueron en este caso cazados muchas veces por ellos. Por ejemplo, el famoso megaterio, ¿no?, el megaterio que se asemeja a un oso gigante, ¿no?, en la actualidad. También a un mamut, en este caso un mamut lanudo, ¿no? Los mastodontes, que son los antecesores de los elefantes, y el hipidión, en este caso vendría a ser un antecesor de los caballos salvajes. También podemos encontrar a su principal, en este caso, depredador del ser humano, que eran los esmilodontes o los famosos tigres dientes de sable, carnívoros por naturaleza. También podemos encontrar un antecesor de los hipopótamos, que eran los taxodontes. Los taxodontes también cohabitaron con el Macrauchenla, ¿no?, que son en este caso, unos antecesores a los camélidos, ¿no?, o en este caso, a las especies de animales que viven sobre todo en las zonas altas, ¿no?, en este caso en los Andes. Muy bien, entonces cuando hablamos del poblamiento de América, existen varias teorías, ¿no? ¿Qué son teorías? Teorías en este caso vienen a ser pruebas, ¿no?, o manifestaciones que quieren dar a conocer un punto en el cual van a manifestar o van a tratar de hacer entender, ¿no?, de cómo se llegó a poblar el continente americano, ¿no? Y hay dos grandes teorías. La primera es la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista quiere decir que van a venir del exterior los inmigrantes, por ejemplo, ¿no?, los venezolanos, ¿no?, los colombianos, ¿no?, o también los argentinos que están llegando a Perú. Ellos son inmigrantes, ¿no? Entonces, la primera teoría es inmigracionista, que el ser humano vino del exterior, ¿sí?, de otro continente hacia el nuestro, ¿no?, que es América. La segunda teoría es la teoría autoctonista. ¿Qué quiere decir autoctonista? Auto viene de uno mismo, ¿no? Entonces, esta teoría plantea que no vinieron del exterior, sino que el poblamiento americano se dio por la evolución dentro de nuestro continente, o sea, que los seres humanos surgieron en nuestro propio continente, ¿sí? Y dentro de estas dos teorías, la teoría inmigracionista tiene a su vez tres
tres grandes divisiones, ¿no? Tres grandes clasificaciones. La primera de ellas es la teoría asiática, ¿no? La que estamos observando aquí. Primero vamos a hablar de la teoría inmigracionista, ¿ok? La teoría asiática plantea que los primeros hombres salieron del continente asiático, ¿no? En búsqueda, en este caso, de alimentos, en búsqueda de recursos, porque recuérdense que por estas fechas, ¿no? Por estas fechas se estaba desarrollando la famosa era del hielo o el fin del Pleistoceno, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? Por historia que en el Pleistoceno, obviamente, ¿no? La fauna, la flora y la fauna prácticamente son escasas, son mínimas, ¿no? Son mínimas, inferiores. Imagínense la Antártida, ¿no? Más o menos de este aspecto, ¿no? Entonces las primeras bandas de nómades, de primates, Homo sapiens, ¿no? Lograron perseguir, en este caso, las huellas de unos grandes mamuts que también estaban inmigrando, ¿no? Estaban inmigrando en búsqueda de alimentos. Entonces, los primeros homínidos siguieron estos pasos, ¿no? Y de esta manera cruzaron el famoso estrecho de Bering, el famoso estrecho de Bering o puente de Beringia, ¿no? Que viene a ser una conexión aquí en esta ubicación entre el continente asiático y el continente americano. Es un puente natural que se formó debido a que, como estaba en la era del hielo, la cantidad del agua disminuyó, ¿no? Y sobre todo aquí se formó una especie de un puente natural de una combinación de rocas y hielo sólido, ¿no? Por el cual pudieron atravesar los primeros homínidos siguiendo los pasos de los grandes mamuts y de esta manera llegaron al continente americano. Esa es la primera teoría inmigracionista, ¿no? Que se le denomina teoría asiática, porque salieron de Asia, ¿sí? La segunda teoría, en este caso lo vamos a observar en la parte inferior, ¿no? Nos manifiesta que los primeros homínidos lograron partir o zarparon de las famosas islas de Oceanía, ¿no? Y lograron en este caso construir o elaborar balsas, ¿no? Y estas balsas por medio por el medio de este uso de un medio de transporte atravesaron el famoso Océano Pacífico y de esta manera llegaron hacia América. Esa es la famosa teoría oceánica, ¿sí? Teoría oceánica, ¿sí? Vamos dos, asiática y oceánica, ¿sí? Ahora, dentro de esta teoría inmigracionista también hay otra más que nos plantea, ¿no? Que el ser humano atravesó por un puente natural que existía entre Australia y esta parte blanca que observamos es la Antártida, el famoso Polo Sur, ¿no? El Polo Sur que se encuentra completamente congelado en la actualidad, ¿no? Pero para esas épocas, según los que plantean esta teoría, nos mencionan que en la Antártida existía árboles, vida silvestre, animales, ¿no? Que también, al igual que el estrecho de Bering, lograron cruzar y siguieron los pasos de ciertos animales, ¿no? Y de esta manera llegaron hacia América, persiguiendo los pasos de los animales, sobre todo cruzando toda la Antártida, ¿no? Entonces, estas son las tres teorías más importantes, ¿no? Dentro de la teoría inmigracionista. Ojo, repitamos, la teoría inmigracionista, que quiere decir que poblaron del exterior al continente americano, nos manifiesta, ¿no? Que tiene tres grandes divisiones. La primera es la asiática, que nos dice que provienen de Asia. La segunda es la oceánica, ¿no? Que mediante el uso de balsas lograron atravesar el Océano Pacífico y llegaron a América. La tercera es la teoría australiana, que nos manifiesta, ¿no? Que del continente australiano, ¿no? Lograron atravesar por un puente natural también que se formó, ¿no? Y de esta manera persiguieron los pasos por la Antártida de los animales, ¿sí? Y de esa manera llegaron hacia América, ¿no? Muy bien, son tres grandes teorías, no se olviden. Vamos a hablar ahora de la teoría autoctonista. Esta teoría que nos manifiesta, ¿no? Que vendría a ser la otra teoría,
¿no? Que nos manifiesta que el ser humano pobló América, pero desde su mismo lugar. O sea, es una teoría que nos dice que el ser humano evolucionó aquí, ¿no? Lo plantea el famoso científico, famoso antropólogo Florentino Amellino, que propuso que el ser humano apareció y evolucionó aquí en América, ¿no? Él dice que no vienen del exterior, ¿no? Sino por el contrario, se originaron dentro de nuestro continente. Su teoría de este antropólogo, ¿no? Historiador antropólogo, se basa en el hallazgo de ciertos huesos humanos en Argentina, en una de las pampas de Argentina. Y este homínido, que supuestamente era un homínido, pero más adelante mediante estudios, ¿no? Descubrieron que no eran restos de seres humanos, ¿no? Sino eran restos de primates, ¿no? Y restos de otros animales, ¿no? Entonces esta teoría fue descartada contundentemente, ¿no? Y a este homínido supuestamente que existió se le denominó el Homo pampeanus, ¿sí? Entonces la teoría autoctonista, que plantea que el ser humano evoluciona dentro del mismo continente, ¿no? Y así lo va a poblar, fue descartada totalmente. Estos son, en este caso, los restos fósiles que logró encontrar Florentino Amellino y que planteaba, ¿no? De que eran restos de seres humanos, ¿no? En este caso vendrían a ser de otros primates, pero que no lograron evolucionar, ¿no? Unos monos, orangutanes. Su teoría, en este caso, perdió vigencia. ¿Por qué? Porque los restos humanos encontrados supuestamente no pertenecen al ser actual, ¿no? Otros investigadores plantean que eran restos fósiles, pero de monos, ¿sí? ¿Dónde fueron encontrados estos restos fósiles? En Argentina, en las pampas de Argentina. La otra teoría, la inmigracionista, ¿no? La famosa teoría asiática, ¿no? Nos manifiesta que el famoso también antropólogo Alex Hardikla, que nos menciona de que el ser humano atravesó el famoso puente de Bering o el estrecho de Bering. De esta manera llegó al continente americano, siguiendo los pasos de los mamuts, ¿no? Entonces, esta teoría sí tiene pruebas científicas, ¿no? Porque se han encontrado restos fósiles, restos óseos en América del Norte, ¿no? Que datan aproximadamente, ¿no? De hace 20.000 años, ¿no? Fecha que coincide también con el poblamiento americano, ¿no? Y que es una de las teorías más aceptadas, ¿no? Y es la más aceptada incluso, ¿no? El famoso señor Alex Hardlicka, ¿sí? No se olviden. Manifiesta que durante esta época, el Pleistoceno, las grandes masas de agua, ¿no? Se lograron congelar, de esta manera permitiendo el paso natural, ¿no? Por un famoso puente o estrecho de Bering, ¿no? La zona que existe entre Estados Unidos y Rusia, aquí la podemos observar a más detalle, esta zona de aquí, ¿no? Que existe entre Estados Unidos y Rusia, se logró congelar y se le llamó Beringia o el estrecho de Bering. Y esto favoreció, ¿no? Que los seres humanos lograran atravesar el continente y de esta manera llegar a América, ¿sí? Como eran nómadas, o sea que se trasladaban de un lugar a otro, podían recorrer largas distancias, kilómetros de kilómetros, ¿no? Buscando comida, lo que mueve al ser humano, ¿no? La necesidad básica, el instinto superior, ¿no? Que nos permite sobre todo la supervivencia, que es buscar el alimento, ¿no? A esta teoría se le conoció como la famosa teoría asiática, lo planteó Alex Hardlicka. Los fundamentos. La primera teoría, el primer fundamento es la geográfica, ¿no? Porque Asia se encuentra muy cerca de América del Norte y en la actualidad este estrecho de Bering también existe, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos conocimiento de que historiadores realizaron pruebas, ¿no? Y se corrobora de que en el Pleistoceno sí se logró congelar este famoso estrecho y pudo permitir el paso de seres humanos, ¿no? Otro fundamento es la antroposomática. Antropo quiere decir ser humano, somático, rasgos físicos, ¿sí? En este caso, él se va a basar, Alex Hardlicka, en que los americanos
tenemos ciertos rasgos que también nos iguala con los asiáticos. En este caso, la famosa mancha mongólica. Si ustedes tienen hermanitos menores, ¿no? O quizá, bueno, ¿no? Le preguntan a sus padres, háblenle de esto, ¿no? Que es la famosa mancha mongólica. La famosa mancha que tienen los bebés al nacer en la espalda, ¿no? Una especie como si hubiesen hecho algo al pequeñito, ¿no? Más o menos es de un color un poco morado, ¿no? Esa mancha es algo natural, es genético. Lo tenemos los americanos y también lo poseen los asiáticos, sobre todo los de este famoso lugar de los mongoles, ¿no? Es un lugar ubicado en Asia, ¿no? Que se puede observar en los niños cuando nacen, ¿no? Otra característica antroposomática, también ese es uno, es en este caso el color de nuestra piel. Somos en este caso, muy similares a los asiáticos, con el tono de nuestra piel, muy diferente a los europeos, ¿no? Los europeos tienen una piel un poco más clara, ¿no? A comparación nuestra. Los ojos, en este caso, que son un poco rasgados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que somos un poco achinados, ¿no? La mayoría, por no decir todos. El pliegue mongólico también, de las que le hablé, y la forma del rostro. La forma del rostro se asemeja en este caso a la forma del rostro de los asiáticos. Y sobre todo esto de aquí, los famosos pómulos que son sobresalientes. Si ustedes se dan cuenta, los europeos, los pómulos no son iguales a los de los asiáticos y a los de los americanos, ¿no? Entonces esa sería otra característica también que nos hace parecidos a los asiáticos. También el poco vello facial, el poco vello corporal que poseemos, ¿no? No tenemos mucho vello, ¿no? En este caso los varones. Y el cabello lacio, el cabello hirsuto, lacio, trinchudo muchas veces de la gran mayoría de personas, que es idéntico al de los asiáticos. Y él estaba convencido de su teoría por las semejanzas físicas que tenemos, ¿no? Nosotros y los antiguos americanos, ¿no? Los aborígenes, los primeros, y con los asiáticos, también la similitud entre los objetos de piedra. En Asia se han encontrado restos líticos de piedra, ¿no? En este caso que son lanzas elaboradas por estos Homo sapiens, que son iguales o idénticos que los encontrados aquí en América, ¿sí? Y también el parecido entre los grupos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas imágenes. La primera, esta pertenece a Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de los estadounidenses con la parte de abajo, ¿no? Que estos pertenecen a Asia, se asemejan. Fíjense la forma del rostro, ¿no? La forma del rostro, los ojos y los pómulos. Los pómulos, ¿no? Aquí igual podemos observar los ojos y los pómulos. Al costado también podemos observar otra cultura asiática, ¿no? Y aquí observamos una fotografía de América del Sur, los mapuches, Chile, ¿no? Miren, observen bien el rostro, ¿no? De estos aborígenes y observen el rostro de este asiático, de la comunidad Ona. Son un 80-70% idénticos, los ojos rasgados, los pómulos salidos, el color de la piel, el pelo, el cabello en este caso, ¿no? Y aquí también observamos una imagen, por ejemplo, los Sioux, que son de América del Norte, una tribu ya desaparecida, con un mongol de las famosas estepas mongólicas de Asia. Miren, observen, los ojos son idénticos, ¿no? La forma de los pómulos, el tono de la piel y el cabello, ¿sí? Entonces, esas fueron las características en las cuales Alex Hardicka se basó para decir que esta teoría era una de las más aceptadas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos algunas actividades que ustedes van a desarrollar en casa de acuerdo a la sesión del día de hoy, ¿sí? Eso sería todo, estudiantes. Muy buenos días.